Y grabamos. Capítulo 6. 666. Number of the Beast. Bueno, nos encontramos nuevamente acá con Fer. Hoy, tarde-noche. Estamos en tarde-noche. Están sonando los grillos por ahí, si lo escuchan. Las cigarras. Y me encuentro acá con Fernando que se está pidiendo. ¿Qué te estás pidiendo para comer, Fer? Un tostado, un tostadito. Ah, tranqui, ¿no? Yo me pedí un... No, con boloñesa, uno con... ¿Cómo es? Un tostado con un jugo. Unas patas con batafuete esto. Bueno, Fer, cuéntanos. Capítulo 6. ¿De qué vamos a hablar este capítulo? Hoy el tema que nos convoca es el mito. ¿Qué es el mito? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué significa, no? Y qué es lo que nos está contando en el fondo. ¿Qué no es el mito? Estas y otras preguntas y respuestas en este capítulo. Bueno, Fercho, partamos por lo básico, ¿no? Por lo que partimos siempre, por lo general. Este es un tema bastante amplio, bastante estudiado. Y quiero hacer el disclaimer acá, de no ser tan experto en esta temática. Así que vamos a tratar de no irnos demasiado por las ramas. Y de apuntar algunos conceptos básicos, ¿no? Y algunas ideas con respecto a lo que es el mito y a ideas que también nos vayan surgiendo a medida que vamos conversando. A ver, ¿cómo podríamos introducir este tema? Bueno, lo que a mí se me viene a la mente es primero intentar definir qué es un mito y para ello podríamos tomar el origen etimológico. La etimología es la ciencia o la disciplina que estudia el origen lingüístico de las palabras y nuestras palabras muchas vienen de las palabras griegas. Así que mitos no es eh, la excepción, sino que viene una palabra que es mitos, que significa relato, narración, y hace referencia a que el mito nace en sociedades o grupos humanos que tenían la educación oral, no tenían escritura. Por lo tanto, transmitían sus conocimientos a partir de narraciones o relatos orales que por un lado ponían en juego la memoria, pero por otro lado también ponían en juego la creación. Un mito jamás se mantenía totalmente exacto, ni era una réplica exacta el desarrollo histórico de un mito, sino que bueno, podemos ver varios ejemplos, pero el ejemplo que se me viene a la mente es algunos mitos sobre que aparecen en la Biblia, que aparecen varias versiones de un mismo hecho, entonces ese hecho se relata de manera distinta. Entonces quiere decir que ese hecho se mantuvo en la tradición oral, pero se mantuvo en distintos grupos humanos y por lo tanto sufrió diversas modificaciones. Esa modificación no sería una tradición, sino que sería, es como el contrato no dicho o no escrito, que está implícito en esas tradiciones orales. Uno recibe una herencia, pero la recibe para transmitirla, pero también para habitarla, recrearla, reactualizarla. Así que, bueno, por ahí estaríamos definiendo la cuestión del mito. En términos vulgares o populares, el mito se lo asocia a una mentira. Uno dice, bueno, yo te digo que la creación del Génesis del hombre es un mito y uno lo entiende enseguida como, entonces es una mentira.
Y en realidad no es, no va por ahí, porque el mito se constituye en sociedades que van más allá de la verdad o la mentira. Ahora en términos modernos hablamos de la verdad o la mentira, pero en esos grupos humanos donde la oralidad predominaba, no existía esa idea de que es una mentira, entonces se desecha o no sirve, o, o estás intentando manipularme. No va por ese lado. Así que el mito no sería la mentira. Y algunos postulan, bueno, algunas afirmaciones un poco onerosas que dicen que el mito es la mayor verdad, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí vamos a seguir charlando sobre eso más adelante tal vez. Sí, y en función de eso, me parece que debemos nombrar, por lo menos así sucintamente, o quizás no, y ahondar sobre esto también, a Joseph Campbell, Ferchu. Pues, si hay alguien que haya estudiado esto y que y a alguien a quien se estudia mucho es a Joseph Campbell. Yo creo que en varias carreras, en varias áreas de las humanidades, Joseph Campbell es alguien que se lee mucho. Incluso, por ejemplo, en las carreras como la carrera de cine en la que estudié, se leía a Joseph Campbell, porque él lo que hizo fue estudiar justamente la mitología de una, de una gran cantidad de comunidades, una gran cantidad de población, y trató de un poco reunir las cuestiones que tenían en común todas estas historias, que eran historias distintas dependiendo de la región, dependiendo del pueblo, dependiendo del lugar donde se contaban, pero que en su base estaban tratando de comunicar lo mismo. Y ahí donde quiero rescatar una frase de Joseph Campbell, tratando un poco de explicar o de darle un sentido a lo que él define como mito. Y lo que dice él es que el mito es la entrada secreta a través de la cual las inagotables energías del cosmos se vierten sobre las manifestaciones culturales humanas. Oh, Ya sean estas religiones, arte, filosofía, ciencia y hasta en los sueños. ¿Qué te parece esa? y densa teóricamente, ¿eh? Es difícil de captar en una primera leída. Sí, es ambicioso, ¿no? Es ambicioso en el tratar de, como de condensar todo lo que significa el mito, pero me parece que está bastante cerca, ¿no? Quizás peca un poco de generalista, ¿no? Pero me parece que en el fondo lo que nos está queriendo decir es que hay algo más grande que lo humano, ¿no? Que intenta comunicar e intenta de alguna forma mostrarse a la cultura humana, ¿no? De alguna manera. Y esto es lo que hace que la cultura humana dé como resultado sus mitologías, ¿no? Como Bueno, eh, ahí cuando vos hablas de lo oscuro, lo secreto, a mí me viene el concepto de enigmático mm, o el misterio. El misterio corresponde a la divinidad, a Dios, y lo enigmático corresponde al ser humano. Recuerdo en alguna eh, charlas de Borges que decía, el problema no tiene que ver con lo humano, el problema es del ámbito de las matemáticas. El enigma es la cuestión del humano. Estamos ante un gran abismo
si nosotros mantenemos nuestra mirada sobre lo superficial, el día a día, la inmediatez, tengo hambre, quiero comer, eh, estaríamos solamente viendo la puntita del iceberg. Pero si indagáramos en nuestra condición, en lo que somos, en lo que podemos llegar a ser, hacia dónde vamos, si existe un sentido, nos encontraríamos ante un gran enigma, ¿no? Creo que la condición humana eh, es enigmática, y después la cuestión trascendental es misteriosa, ¿no? Ante el misterio, el silencio. El misterio sobrepasa, es aquello que es indecible, ¿no? Así que cuando hablamos de cuestiones del ámbito de lo secreto, del ámbito del misterio, del ámbito de lo enigmático, estaríamos indagando en la condición del ser humano y las profundidades de la existencia, de la vida, de la muerte, del mundo, de Dios. Sí, a mí me gustaría hacer un alcance, Ferchu, en relación a lo misterioso, porque igual que pasa con el mito, hay como una eh, doble función o como un doble significado. Por un lado está el significado más superfluo, ¿no? Más moderno, en relación a lo misterioso como algo oculto, ¿no? Como algo que no se logra ver, o que está como eh, en otro plano, ¿no? Pero también está la parte original de lo mistérico, ¿no? Que tiene que ver con un tipo de conocimiento que no es de uso común, que es un tipo de conocimiento al cual se accede mediante una iniciación. De ahí las religiones mistéricas, ¿no? Y de ahí lo que hace Pablo en algunos de esos escritos de llamar el misterio, ¿no? Al misterio de Dios, al misterio de la vida eterna y un montón de otras cosas. Lo denomina misterio en ese sentido, en el sentido de que es algo que solamente está abierto, ¿no? Para quienes sean iniciados en eso. Y las religiones mistéricas tenían justamente mucho de ritual, mucho de rito, para poder poner en escena las imágenes, ¿no? Esto, por ejemplo, de la última cena, y después, bueno, esto desde el ámbito cristiano, pero desde el ámbito pagano, el ritual era algo que significaba mucho y que que te iniciaba en ciertos saberes que, que estaban destinados para un grupo específico, digamos, un grupo un poco más reducido. A mí me encantan los cuentos que son iniciáticos. Hay muchos. Bueno, los dos somos un poquito seguidores de Jodorowsky. Jodorowsky utiliza mucho ese recurso. Son narraciones, microrelatos que condensan demasiado. En sí, en lo llano o en lo superficial, tiene un significado. Pero más allá de eso hay algo muy profundo. Y, por ejemplo, se me viene uno a la mente que es tremendo. Llega un hombre muy alcoholizado a su casa. y se pasa de largo, yendo a la casa del vecino. Entonces dice, bueno, esta es mi casa. Y entra al baño y este es mi baño. Y después sale del baño, va a la pieza, esta es mi pieza. Y en la cama dice, esta es mi mujer. Y este que está al lado, este soy yo, dice, el borracho. Ahí termina el cuento iniciático.
este microrrelato que pareciera ser tan superficial, tan infantil, ¿no? Cómico en algún punto, tiene una dimensión muchísimo más profunda, que es aquel que puede desapegarse tanto de sí mismo que puede distanciarse y verse, digamos, desde afuera de sí, ¿no? Como objetivarse. Bueno, y así podemos seguir, ¿no? Pero el cuento iniciático te inicia una indagación profunda, personal, comunitaria. A mí me encantan, por lo menos. Y estas religiones mistéricas, por ejemplo, que vos habías nombrado anteriormente, por lo general, eh, los que te iniciaban eran como los chamanes, los sacerdotes, y te iniciaban después de todo un proceso, de todo un tiempo. Que pasado un tiempo, estos chamanes te compartían el secreto. El secreto estaba solamente para la comunidad. Y vos, al no saber los secretos, estabas fuera de esa comunidad. Por lo tanto, bueno, al iniciarte te compartían los secretos que te hacían parte de esa comunidad. Por lo tanto, también los rituales, como bien dijiste vos, son acciones cargadas de significados y que son de pasaje, de estar fuera a estar dentro, porque generan sentido de pertenencia, generan lazo, tienen un poder estructurador de la vida, de la vivencia, del tiempo. Por ejemplo, el que es cristiano te va a decir el día que se convirtió, el día que se bautizó. Son hitos en la vida individual de esa persona. En el fondo son relatos, eso, ¿no? Son relatos iniciáticos, que están contenidos tanto en la biografía personal de cada uno, pero que a su vez son reflejo de algo más grupal, ¿no? De algo que sobrepasa nuestra propia biografía y que se puede emparentar con el otro, ¿no? Que al otro también le pasó lo mismo, también tiene sus propios relatos iniciáticos, y cada uno de nosotros pareciera tener sus propios relatos, ¿no? Que de cierta manera marcan algunos puntos. Y es algo, Fercho, que en general creo que se le da mucho la espalda hoy en una sociedad un poco más moderna, y que por ahí se recurre más a estas figuras. Creo que se han arrinconado todas estas figuras míticas, ¿no? De formas, como que se han circunscrito solamente, por ejemplo, al área de lo que es la adivinación, o lo que tiene que ver con estas cuestiones más esotéricas, ¿no? Y me parece que ese grupo, digamos, o esta forma de pensar, de esta forma esotérica, como que ha hecho una explotación bastante potente de lo que es mitológico. Y de alguna manera, no sé si está del todo errado. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las imágenes del tarot. Pero sí que se ha desvirtuado en algunos puntos. Como tú mencionabas al mismo Jodorowsky, que es un gran admirador, y de hecho él hizo unas restauraciones del tarot de Marsella, que es de lo más antiguo, si no el más antiguo que existe. Restauró los colores originales de las cartas, etcétera, ¿no? Como que es muy metido en eso, pero él también hace esta advertencia en relación a que esas imágenes son arquetípicas y que no son para, de cierta forma, predecir el futuro, ¿no? Sino que de alguna manera se conectan con lo que es el inconsciente, y te muestran
lo que está pasando, lo que puedes estar pensando, lo que puedes estar pasando como en tu vida en general, ¿no? Pero es la comunicación que existe, ¿no? Entre el inconsciente que se comunica a través de imágenes con estas imágenes que ya están definidas, ¿no? Y que en algún momento se definieron como tal, ¿no? Con toda esa riqueza que tiene cada una de las imágenes del tarot. Pero, ¿a qué quería ir con esto? Que debería, o sea, como que está toda esa mitología sigue existiendo en nuestra era, en nuestra época, sigue estando, pero pareciera arrinconada como a ese lugar, ¿no? O al ámbito religioso puramente, con todo el tema que hablábamos, ¿no? De todo lo bíblico, de todo el mito bíblico. Luego está mucho en el pasado. ¿Qué quiere decir esto? En el pasado por ejemplo, los héroes de cada nacionalidad también son historias míticas, ¿no? Cada país tiene sus propios héroes y sus propios mitos. Entonces, parece estar como relegada en esos lugares, ¿no? Me parece que está en lo fundamental, que es el pasado, en lo que queremos ver o queremos tratar de ver hacia el futuro, y te diría en el área religiosa, pero está muy ausente, al menos yo no lo veo, en lo general, esto no quiere decir que ciertas personas sí lo tengan o lo vivan, en el presente. En el presente, en el día a día, digamos, ¿no? Yo creo que No sé si podemos hacer ese ejercicio, Fer, y quizás ver o encontrar algún lugar donde el mito esté todavía vivo, ¿no? Como que se mueva. Yo creo que el mito tiene una complejidad y una riqueza que para poder manipularlo o asirlo, comprenderlo o aprenderlo, es necesario cierto capital cultural, lingüístico, conceptual. Si no, queda como algo naturalizado por detrás, que se asume como tal y se lo da por hecho. Entonces, poder reflexionar en torno al mito es un esfuerzo cognitivo, psíquico y que demanda diversos tipos de herramientas conceptuales, como para poder asirlo. Te digo porque yo vengo de la tradición cristiana y un gran porcentaje de la población lee la Biblia y lo lee en un nivel de superficialidad que por eso caen en lo que son los fundamentalismos, ¿no? Una lectura bien literal de la Biblia, de blanco y negro, y cerrando toda interpretación, que no es la función del símbolo. El símbolo o el mito siempre queda abierto a múltiples interpretaciones, a múltiples significados, a múltiples experiencias, mientras que la mirada fundamentalista, superficial, banal del mito, lo lleva a interpretaciones unívocas, cerradas, únicas, ¿no? Por eso digo que ahí hay como un trabajo pedagógico, perdón, soy pedagogo, no puedo salir de ahí, pero faltaría como un trabajo pedagógico sobre las personas para que puedan capturar la riqueza que hay en el mito y no caer en esa simplicidad de que fue así o no, o es mentira o es verdad. El mito va mucho más allá de esas dicotomías. Un tema que me interesó, por ejemplo, que estamos ahora que estamos hablando sobre, bueno, vos nombraste a Campbell, que él hizo mitología comparada, y seguramente yo lo hice también cuando estudié la Biblia en el Instituto Bíblico de Buenos Aires, que veíamos relatos muy parecidos de pueblos, de distintos pueblos. Entonces, por ejemplo, estaba el relato de la inundación de Noé, la inundación del mundo, y otros relatos donde también parte de la humanidad se salva creando un arca, o los relatos de la creación del ser humano,
o cosmogonías, ¿no? Creaciones del mundo, creaciones de dioses, creaciones del ser humano, que son muy parecidos y, y que nos llevarían a pensar, si pensamos que el mito fue una tradición oral, nos llevarían a pensar que puede haber una cultura madre, a partir del cual todos esos mitos después se ramificaron y tomaron distintos aspectos, ¿no? Particulares. Pero pareciera ser que hay una cultura madre donde salen todos eh, esos mitos. Y así también los símbolos. Bueno, yo ahora que estoy trabajando con pueblos indígenas, me toca ver muchas cuestiones de los símbolos y se encuentra como ciertas ideas recurrentes o símbolos recurrentes en pueblos o civilizaciones que jamás en la historia han tenido contacto. Ponerle indígenas de acá del sur, de Centroamérica, de Asia y de África, ¿no? Y encontrar símbolos que son parecidos. Bueno, es lo mismo que estaba diciendo anteriormente de mitos, que también son muy parecidos, y uno dice, uno se copió de otro. Pero en realidad, la- las investigaciones científicas lo que nos llevan a pensar es que había una cultura madre, a partir de la cual las demás tradiciones han brevado. Sí, y bueno, yo no sé qué tan eh, corroborable sea. O sea, entiendo que es una línea de pensamiento esa. Y la otra es que el inconsciente colectivo, ¿no? Como esta idea de que hay algo, hay algo más em, que nos, que nos une como culturas, ¿no? Que nos une como humanos. Y que quizás puede ser esto, ¿no? Como eh, de algo tan antiquísimo, de algo tan anterior, que de cierta manera quedó marcada eh, en la forma eh, de relatos, ¿no? En la forma de historias, que era básicamente la única forma en la que podíamos traspasar conocimientos entre generaciones, ¿no? El poder, una vez que pudimos generar el lenguaje, la oralidad fue por, no sé, cientos, miles de años el único vehículo, ¿no? Sí, la oralidad o el símbolo. Por ejemplo, la otra vez estaba viendo la esvástica nazi, que nosotros la consideramos como está re prohibida, ¿no? Pero en las cuestiones, en países asiáticos, está en todos los templos. Porque en realidad los nazis toman un símbolo que ya existía. Bueno, creo que en la religión del taoísmo aparece ese símbolo. Y bueno, nosotros lo conocemos por el nazi y que nadie se ponga una esvástica. No sé, unos años atrás, hablando de inconsciente colectivo, Charly García se puso algo parecido a una esvástica en el brazo, ahí no more, como lo recrucificaron, porque ¿cómo vas a tener un símbolo nazi? Claro, pero el símbolo existía antes que el nazismo. Entonces, es más, en Oriente ni siquiera tiene el correlato o la vinculación con lo nazi, sino que es un símbolo milenario y que está muy, muy cerquita a lo que es bueno, la especie de la cruz, o la cruz de Cristo, o las cruces también son símbolos muy poderosos que también son milenarios. Sí, y lo complejo que es esto y acá entro quizás en un terreno ya más de nicho, ¿no? Pero en todos nuestros capítulos hemos hablado un poco de esto, que queremos mostrar, ¿no? Que lo incómodo que es para muchos creyentes em, mitificar eh, parte importante de la Biblia, ¿no? Em, y, y en este sentido, por ejemplo, el tema de, creo que la creación
y buena parte del Génesis, hay toda una corriente muy potente, de literalidad con respecto al texto, ¿no? Los creacionistas. Claro, claro. Y en ese sentido está averiguando porque tenía esta idea y la estoy intentando corroborar en este momento. Y es que la Iglesia Católica, Fercho, tiene asumido desde hace bastante, desde el 1943, el Concilio Vaticano II, que el Génesis está en un lenguaje simbólico, que es una narración popular que usa figuras y símbolos para transmitir verdades teológicas profundas. Y bueno, está, o sea, digamos, está asumido desde esa fecha, e incluso antes, ¿no? Hay esta cuestión de tomarlo como literalmente y como se hace muy moderna, es muy moderno, digamos, a eso me refiero. La lectura literal de todos esos pasajes es bastante moderna. Y lo difícil y complicado que es, incómodo y complejo, esto que tú decías, ¿no? Que necesitamos aprender de nuevo, o sea, romper varias bases en las que muchos creyentes se apoyan para construir algo nuevo, ¿no? Y me parece que ahí hay un gran trabajo de esto que tú decías, ¿no? De la pedagogía. De cuánto nos falta al interior de los grupos cristianos, evangélicos sobre todo, la pedagogía. Creo que no hay. Y cuando no hay, estos relatos, claro, se leen y se interpretan así, tal cual, de una. Y me parece que eso es... creo que le resta riqueza, muchísima riqueza. Porque como tú decías, el símbolo está abierto, entonces creo que dejamos de ver un montón de cosas que están ahí en el texto cuando lo leemos literalmente. Sí, sí. A mí me sucede que cuando voy al templo y escucho parábolas, como empiezo a flashear tanto, como a pensar, imaginar. Es que son tan potentes esas imágenes. Bueno, vos dijiste dos palabras que son conceptos, ¿no? Arquetipo, dijiste en un primer momento, y después inconsciente colectivo, que, que no, no nace con la canción de Charly García esa palabra, ¿no? Sino que son dos conceptos que desarrolló mucho Carl Jung, un, Ujú. un psicólogo alemán, y que hace referencia a imágenes o formas fundacionales, primitivas, universales, como que a todos nos unen esas imágenes, esas formas, y son inconscientes porque no están, no están de forma evidente dentro de nosotros, sino que están implícitas o funcionan de manera tácita, ¿no? En nuestras formas de pensar y de ver el mundo. Y me gusta esa idea que sean como formas e imágenes, ¿no? Sí, son símbolos, en otras palabras. Ya habíamos hablado en otra charla sobre la figura del héroe. Entonces es interpelador. O por ejemplo los elementos. Yo te puedo decir que el dinero está muy ligado al elemento del agua. Flujo de capitales, liquidez financiera, dólar flotante, encauzar, y ahí hay escasez, de escasez financiera. Bueno, ahí hay todo un mundo mitológico en torno a la idea del dinero.
¿Y por qué el mito es tan importante en el dinero? El dinero entendido como institución, ¿no? Todas las instituciones que son partes de la sociedad, que tienden a la conservación, necesitan de distintas lógicas o herramientas que les permita reproducirse, que tiendan a la conservación, que tiendan a lo establecido. Entonces los mitos tienen algo de estructurante, ¿no? Estructuran la vida, nos dan cierta forma, ciertos límites, nos marcan un terreno de juego del cual no podemos pasar. Por eso se convierten luego casi en instituciones. Podemos pensarla, por ejemplo, el saludo a la bandera en las escuelas, la Santa Cena dijiste vos, o el bautismo dentro de la iglesia. Son ritos muy ligados a mitos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se bautiza, por lo menos en la iglesia evangélica, que te sumergen bajo el agua, es el sepultamiento del viejo hombre, o Cristo muerto, ¿no? Enterrado. Y cuando uno sale del agua, emerge, es la resurrección de Cristo. Entonces vos participás de manera metafórica o simbólica en esa realidad más trascendente. Bueno, que en realidad ahí está muy ligado a lo que decís, que el mito lo que hace es referirnos a verdades más profundas. Siempre nos va a llevar a la cuestión de la vida, de la muerte, el tiempo, el cambio, el amor, la familia. Creo que el mito siempre va a ir a cuestiones, verdades mucho más profundas que hacen a la condición humana. Sí, y esto lo estaba pensando igual, Fercho, en relación a la construcción del conocimiento. Una parte importante de poder aprender cosas nuevas es que eso nuevo que uno está leyendo por primera vez o enfrentándose por primera vez tenga algún punto de contacto con algo anterior, con algo que yo ya sepa, con algo que yo ya haya aprendido, ¿no? Por mínimo que sea. De esa manera tú vas construyendo como bloques de conocimientos que se van enganchando de alguna manera uno con otro, ¿no? Como si fuesen unas manitos, poner, no sé. Pero en alguna manera debe existir este enganche, ¿no? Como esto es como, esto que yo ya sabía, pero... Y de hecho así se estructura, ¿no? Las currículas en educación y un montón de cosas, partes de una parte, que yo primero aprendemos los números del 1 al 10 y después vemos cómo esos mismos números se pueden ir combinando, pero siempre va parte de eso, ¿no? Entonces, pareciera ser igual también esto que tú mencionas, que el mito, como esta hipótesis que yo te planteaba, ¿no? De decir, está en el presente, y sí, lo que me estás diciendo es que está, y está enganchando conocimiento, es decir, en este caso, en el ejemplo en el que tú mencionabas, es decir, el dinero se engancha a esta cuestión mítica anterior, ¿no? A esta cosa que ya tenemos, que ya traemos, que tenemos de alguna manera. El tema del simbolismo del bautismo también pareciera ser, mira, esto que vamos a hacer ahora, que o sea, tú lo miras aisladamente, dices, mira, vamos a poner una piletita con agua, te vamos a meter allá abajo y después te vamos a sacar. Es una función que si tú la miras así aisladamente parece como muy absurda, o sea, no hay una lógica ahí funcionando, digamos, se está enganchando a algo que ya está funcionando en nuestra cabeza, que tiene que ver con lo simbólico, con lo mítico, y que tiene que ver con este conocimiento que pareciera estar como por defecto, ¿no? En nuestra mente, así como también estaba por defecto y sigue estando en cultura antigua. Sí, yo creo que eso que vos decís, esa acción, está
para el que está iniciado, cargada de sentido. Por ejemplo, una acción que hacemos los cristianos, ya sea evangélicos o católicos, es tomar la Santa Cena, ya sea un pedacito de pan o la Eucaristía. Y es un pedacito de pan, o el vino. Entonces, y dicen que Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y tomó vino y dijo, tomen mi cuerpo que por vosotros es partido, y le dio a los discípulos pan. Y después pasó la copa y dijo, esta sangre es el nuevo pacto, la sangre que por vosotros es derramada, así que tómanla. Cada vez que coman este pan y tomen este vino, la muerte de Jesús anunciás, dijo la iglesia, durante siglos, hasta hoy. Entonces hay como una cuestión de pasado que se actualiza en un presente y se proyecta un futuro. Entonces a mí me parece algo riquísimo. Por eso creo que es una gran pérdida quedarnos en la discusión si un mito es verdad o es mentira, sino que ver las funciones del mito, ver la riqueza que hay detrás de ese mito. Todas las grandes tradiciones del mundo están sustentadas a partir de mitos, y las grandes instituciones también, porque podemos pensar la institución nacional, como el Estado Nacional Argentino, el Estado Nacional Chileno, también tiene una narrativa mitológica fundacional, ¿no? Un repertorio de héroes que juntos pelearon una gran batalla y liberaron de los lazos coloniales. Entonces, una narrativa en la cual después todos nosotros nos inscribimos, que todos, yo creo que todos aquellos que tengan un sentido de patria van a tener bien alto a San Martín y a Bolívar, aunque fueron los libertadores, los grandes libertadores de América. Y creo que esas figuras todavía mantienen un potencial que nos hablan de una América unida, una América soberana. Pero ahí ya me estoy metiendo en cuestiones políticas, pero que a mí me interesan muchísimo, que es la potencia de figuras simbólicas, que bueno, viene la cuestión bien nacional. Pero bien podemos tomar figuras como Jesús, Confucio, Buda, o no tanto como Mandela, ¿no? Martin Luther King, figuras que han librado una batalla y que nos parecen arquetípicas. Sí, y también, Fercho, en esto de tratar de ver el mito en el presente, también está la actualización, ¿no? La actualización de estos héroes. Y me parece que ahí toda la industria norteamericana, audiovisual, o sea, me estoy refiriendo mucho al cine hollywoodense, ha vuelto a retomar la figura del héroe. O sea, esto que Joseph Campbell identificó en todas estas culturas y les dio sentido, ¿no? Como en lo que se denominó el camino del héroe. Se sigue mostrando, se sigue actualizando con sus condimentos modernos y todo lo que uno quiera, pero siguen siendo estas personas humanas o no, que se enfrentan a algunas problemáticas, que incluye la transformación de su propio ego, la aceptación de un bien superior, y el cambio de su entorno, digamos, ¿no? Por mencionar así muy por arriba algunas de las cuestiones básicas de lo que es un héroe, y en este caso moderno, un superhéroe, ¿no? Y me parece que ahí sigue estando. Y yo creo que no está lejos de la política también, Fercho. O sea, en el sentido de, tú mencionabas quizás a próceres
pero me parece que la política hoy en día también busca cada vez engancharse a esta cuestión mítica, ¿no? Desde lo simbólico, y cada vez lo vemos más, ¿no? Como em, intentar colgarse de alguna forma de algo más grande, ¿no? De una visión de lo republicano, de una visión de la libertad, de una visión de, bueno, lo que tú quieras, ¿no? Como un gran concepto mítico, ¿no? Un gran concepto al cual defender. Y me parece que ahí también está el mito, ¿no? Está siendo utilizado, ¿no? Está siendo utilizado nuevamente para tratar de ingresar a alguna parte de nuestra conciencia. Y yo creo que lo político juega mucho, muchísimo con eso. Bueno, todos los imperios, escuché una vez, necesitaron siempre una religión. Eh, Creo que la modernidad, con esa idea de laicismo, generó una nueva religión, donde la razón era, la ciencia ocupaba el lugar de la religión, y los científicos o los especialistas el lugar de los sacerdotes. Una religión más secular, pero religión en fin. Y pienso que ahí está la cuestión, ¿no? Porque religión, si vamos al término etimológico, es religar lo material, lo concreto, nuestra existencia terrenal, con algo superior, que es muy bien lo que vos estabas diciendo, que todos estamos buscando anclar sobre algo que vaya más allá de nosotros mismos, ¿no? Yo no puedo encontrarle un sentido a la vida dentro de mí mismo, ¿no? Tengo que encontrarlo más allá, ¿no? A partir de la proyección hacia afuera. Entonces creo que existe un relato y un metarrelato. Un relato que tal vez es escuchado por nosotros, que es el más superficial de todos, pero hay un metarrelato que está como dirigido a este inconsciente colectivo, ¿no? Estas imágenes que algo nos dicen. Por ejemplo, el gobierno actual, acá en Argentina, habló de las fuerzas del cielo. Y me pareció formidable a mí, como está hablando ahí, ¿no? En un lenguaje mitológico. Y, y es bíblico, porque los macabeos, está tomado del libro de los macabeos, de la Biblia católica, las fuerzas del cielo. Em, entonces creo que, como dijo un filósofo, nunca fuimos modernos, en el sentido de que nunca la religión dejó de ser parte de nuestras vidas. Es el fundamento a partir del cual todos tomamos decisiones tanto individuales como colectivas. Y religión en sentido amplio, no en el sentido de que sos evangélico, sos católico, sos un proselitista, sino en el sentido de creer que hay algo superior, o que hay una trascendencia, que no se acaba todo, ah, no empieza y terminan conmigo las cosas, sino que hay algo más allá. Yo creo que está muy presente. Que no lo podamos leer o no lo podamos comprender tiene que ver que a veces no tengamos las herramientas para poder procesarlo, discutirlo, razonarlo, porque también está esa idea de que el mito es irracional, como un cuento fantasioso, y no es eso, es otro género literario, es otra forma de expresar. Sí, bueno, a mí me parece un ejercicio súper productivo, digamos, al menos intentar cuestionar, ¿no? Porque me parece que ahí está la cuestión, porque esta utilización del mito a nivel político me parece que funciona a varios otros niveles también, incluso dentro de las propias iglesias, ¿no? Como esta cuestión no sé, pues el me habló Dios, por ejemplo. O sea, hablar directamente con Dios es una cosa, pero mítica, ¿no? Como vino Dios a hablarme, o sea, es bíblico. O las Eh, propagandas. claro, también. Eso por un lado, y a todos los niveles,
de poder, me parece, ¿no? Como nos encanta también a nosotros mitificar, ¿no? Y por eso nos gusta tanto, no sé, esto que te decía, ¿no? El tema de los superhéroes, los actores, esta cosa de las estrellas, ¿no? Como personas que están en un sitial, que son personas igual que tú y que yo, y que por algún motivo accedieron a una pantalla, a ser vistos por mucha gente. eh, y en ese sentido también creo que una parte nuestra los mitifica, ¿no? Los pone como en un lugar distinto al humano, distinto al común, distinto a lo nuestro. Y pareciera que necesitásemos, ¿no? Tener estas figuras míticas, em, de alguna manera, no sé, desde deportistas, por ejemplo, ¿no? También pasa mucho, como esta cuestión eh, de endiosearlos, no sé, espero no estoy hablando bien, pero eso, ¿no? Como parece que nuestra estructura funciona ya por defecto, como te decía, funciona por defecto así. Y creo que el presente moderno, el presente que vivimos, no está exento de eso, ¿no? De poner a algo o a alguien que sea esto, ¿no? Que sea la comunicación con lo divino, o la comunicación con algo más grande que todos nosotros. em, la mitificación, por ejemplo, de lo que es la inteligencia artificial hoy, ¿no? Toda la fe que está puesta en esta burbuja económica que se está generando en torno a lo que podría ser la inteligencia artificial general, ¿no? Que sea una superinteligencia artificial, que es algo que la humanidad viene buscando desde que, no sé, desde que apareció el primer computador, ¿no? Esta idea de poder conversar con una máquina que, que puede razonar, es una búsqueda. Yo te diría, no sé a qué arquetipo o desde dónde viene esta creación, la creación humana, generar algo que se acerque a lo divino, ¿no? Que en el fondo es, no sé, la misma historia de Frankenstein, ¿no? Como generar vida a partir de la no vida, digamos, ¿no? Y esa búsqueda tan antigua se sigue reeditando, pues, y sigue estando ahora, y la volvemos a ver eh, ahora con todas estas cosas modernas, ¿no? Pero que siguen siendo las mismas búsquedas que de milenios, y el miedo que le tenemos también, ¿no? A estas inteligencias, o acercarnos demasiado al sol, ¿no? Como Ícaro. Volar demasiado cerca, y que se nos derritan las alas, digo. Es también el miedo, al mismo tiempo el miedo parece también ser antiguo, muy antiguo. Eh, Retomando esto que decís, yo creo que si vemos los mitos, se nos, se nos cae todo orgullo, toda soberbia, y tenemos que ser pero más que humildes, porque al pasar de los siglos y leer los mitos, vemos que el ser humano sigue peleando con su misma condición, ¿no? Con sus mismos pecados, diríamos, en el lenguaje mitológico cristiano, ¿no? Siempre estamos batallando entre el amor, el odio, la envidia, el respeto, la humildad, la soberbia, eh, el asesinato y la vida, ¿no? La vida humana siempre está jugando en eso, entre el miedo y la valentía. Entonces, eh, creo que de todos estos siglos que han pasado, ¿no? Y al leer los primeros mitos,
de los cuales tenemos registros, podemos decir que no hemos evolucionado mucho. Que los mismos problemas que tenían nuestros antepasados siglos atrás y que ahora, bueno, podemos tener una computadora, un celular, pero que en el fondo todos queremos ser amados, que en el fondo nos preguntamos si hay un Dios ahí afuera que nos da una mano, que nos da una soga, si al terminar el hilo de nuestra existencia va a haber algo detrás, ¿no? que nos sostenga y le dé continuidad a esta conciencia que yo hoy tengo. Entonces, yo creo que los mitos nos tienen que hacer consciente de la condición humana. Que nosotros había esa idea de progreso y decir, bueno, los primitivos, no las sociedades primitivas, pero como algo peyorativo, ¿no? Como que eran inferiores a nosotros. Y en realidad son primitivas porque vivieron antes que nosotros, pero peleaban con los mismos dilemas que peleamos nosotros hoy. Así que eso es como dilucidan cuestiones muy oscuras, ¿no? del ser humano. Nos invitan a indagar en nosotros mismos, en lo que somos y en lo que podríamos llegar a ser. Porque de entre nosotros hay otros que no sabemos que están. Por ejemplo, bueno, yo siempre pongo el ejemplo este que es muy, muy superficial, pero que esa persona que dice, no, a mí cuando me pase tal cosa voy a actuar así, 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 cuando le pasa, actúa de una manera que jamás pensó. Quiere decir que hay algo dentro de esa persona que no se conoce a sí misma, que es y todos somos en cierta manera impredecibles. Por eso el mito puede ser una herramienta de autoindagación o indagación de la condición humana. Sí, me parece súper acertado eso, Fer, porque también hay muchas lecturas, incluso académicas, ya un poco en desuso, ¿no? Pero que claro, que trataban de cierta forma como de infantilizar un poco las culturas antiguas, digamos, ¿no? Como decir, bueno, como ellos no podían o no entendían, no sé, en un caso, los fenómenos naturales, qué sé yo, entonces se inventaban cuentitos para poder explicarlo. Y creo que en la medida en que hemos podido avanzar un poco sobre esa lectura, hemos ido dándonos cuenta de esto, ¿no? Porque que en el fondo es lo que decía Joseph Campbell, ¿no? Esto que decíamos al principio, como hay una verdad ahí que incluso hoy en día nos sigue retumbando un poco, ¿no? Como te decía, como resonando, ¿no? Como sigue estando ahí. Y la lectura de estos mitos también yo creo que nos ayuda, nos despabila un poco, no nos deja no nos deja tan desprotegidos, tan víctimas, ¿no? De la manipulación, de un montón de cosas. Y ya sabemos un poco de que las figuras que se vuelven a retomar una y otra vez, podemos estar un poco más preparados, ¿no? Como más ojito ahí con eso, como atentos. Me parece que eso siempre es bueno, digo, ¿no? Como estar un poco más atento a que no nos pase por arriba un camión, digo. Así que bueno, Ferchu, gran tema, me parece, Gran ¿no? tema, gran tema. Hicimos un escaneo, un paseo por el mito. Vimos varias cuestiones. Espero que no haya sido tan desordenado de seguir, pero creo que no. Creo que seguimos ahí un poquito el hilo y sacamos algunas cuestiones en limpio. Sí, de una. Fue algo bastante panorámico. En algún momento tal vez podríamos indagar ya en mitos en sí e intentar analizarlos, tanto los griegos como los bíblicos,
o mitos latinoamericanos también, ¿no? Leyendas indígenas. Em, Sí, quedó mucho por charlar. queda. No, es inagotable. Me parece que es un tema gigantesco. Pero bueno, le dimos nuestros matices. Así que eso, Fecho. ¿Cómo está tu sacuchito? Oh, está riquísimo. Está buenísimo, ¿no? A veces me frío un poco el poquito el plato. Voy a pedir que me lo calienten y ahora me quedo acá. Ahora me tomo la copita de vino y le mandamos. Ah, no, si es así, yo también me quedo. Bueno, Ahí. Mari, Vamos a pedir. Espérate, mira, voy a destapar acá. Mira, ahí está. Y acá te sirvo la copa, vela. muchas gracias, Ahí muchas está. gracias. Y gracias a la gente que nos escucha. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros nos quedamos acá eh, y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Un abrazo a todos.